Para este tutorial lo que necesitas es algún lápiz o lapicero, tijeras. Así es, puede ser lápiz o lapicero, como te sientas cómodo. Y un cúter, muy importante esta herramienta porque la vamos a utilizar. Resistol, preferentemente en barra, una regla o escuadra. Y sobre todo, muy importante, hojas blancas y de colores. Los colores pueden ser de tu preferencia de acuerdo al color que quieres tu álbum. Marcadores opcional. Paso 1. Vamos a crear una plantilla de tus Lomo Cards o Photocards. Para esto simplemente en una hoja blanca trazamos el contorno de la fotografía de la tarjetita. Simplemente así como lo estás viendo en el video. Necesitamos al menos 3 de ellas. Ahorita te explico por qué. Y simplemente las trazas en una de las hojas blancas. Bien, como pueden ver aquí ya tengo las 3 y las procedes a recortar. Una vez recortadas te tienen que quedar de esta manera. Vamos a crear la base de este álbum y tienes que medir 1.5 centímetros de uno de los bordes laterales de tu hoja del lado más largo. Y lo vas a unir, ¿no? En este caso, pues trazar, recuerda, es 1.5 centímetros de grosor entre la orilla y la línea que estás trazando. Importante este dato, no lo olvides. Ahora bien, esto es muy importante porque gracias a esto nos va a permitir doblar de una manera más uniforme la hoja de papel. Digamos que tienes que hacer una especie de sándwich en donde por cada 2 hojas de color en medio tiene que ir una blanca para que se vea más estético. Regresando con los moldes de las photocards, es importante que tienes que cortarles medio centímetro a las puntas, 3 de ellas solamente, es decir, las 2 inferiores y la superior izquierda. La derecha la tienes que dejar de tal manera que te queden así, 3 esquinas recortadas, esta no y esta no. Muy bien, ahora con la base ya realizada y los moldes de tus photocards ya recortados, procedes a trazar simplemente los vértices recortados, es decir, las esquinas que recortamos. Puedes ver cómo lo estoy haciendo en el video. Ve cómo simplemente trazas, obviamente midiendo el espacio entre cada uno, porque cada uno es el lugar de una photocard. Entonces es importante que no choquen entre ellos, ni se toquen. Ya te puedes dar una pequeña idea de cómo está quedando esto. La verdad es algo muy sencillo de hacer, con materiales muy económicos, baratos para todos ustedes que les gusta pues ahorrarse un poco de dinero. Y pues pienso que al final el resultado depende de tu creatividad. Puedes decorarlo, ponerle números, letras, alguna referencia a alguna canción de tu grupo favorito. Eso lo dejo a criterio de ustedes, yo simplemente les vengo a enseñar la base. Y por ejemplo, aquí pueden ver que hay photocards que vienen acostadas y en la parte inferior eso es lo que estamos haciendo. Hacer el trazo de manera horizontal en lugar de vertical para algunas photocards que vienen pues de esta manera. Recuerden que estos trazos los pueden hacer con el lápiz, el lapicero, el bolígrafo o el marcador. Eso está a criterio de ustedes. Ahora bien, con un cúter vamos a cortar esas líneas que trazamos simplemente en forma de línea, tal y como lo están viendo. Este proceso debe de ser cuidadoso y lento. Sugiero que pongan debajo de su hoja algo que puedan utilizar de apoyo para no dañar su mueble o mesa que estén utilizando y sea más cómodo también. Yo en este caso estoy usando un cartón, como pueden verlo, de base para no dañar la mesa. Repito, este proceso debe hacerse con cuidado y lentamente para no cortar ni romper. Y este proceso también debe de ser cuidadoso para ver las medidas que sí nos hayan coincidido con las photocards. Recordemos que las Lomo Cards son más grandes, entonces revisen eso porque es algo que yo no contemplé en el principio, entonces tuve que agrandar algunos de los trazos que hice, pero no es tan complicado una vez que lo comprendes. Bien, una vez que ya realicé los cortes, presentamos las photocards con pues la base o el álbum.
Todavía no está finalizado, simplemente vamos a comprobar que entran y salen con facilidad. De ser necesario tendrás que hacer ajustes o cortar menos, o en su caso descartar el papel que utilizaste y volver a hacer otro. Pero vean, estas entran con facilidad, solamente hay que ser cuidadosos y es algo muy sencillo. Pareciera muy sencillo, pero la verdad tiene un aspecto bastante decente. Muy bien, ahora que ya presentamos las photocards y concordamos que todo está en su lugar, procedemos a pegar las bases con la hoja. Para esto debemos tener cuidado con las partes que cortamos, ya que esa área no debe de ser llenada con pegamento, y los pegamos sobre las hojas blancas y la otra hoja de color, de tal manera que nos quede una hoja doble en una sola, por así decirlo, exhibición. Esto quiere decir que en medio va una hoja blanca y por los lados hojas de colores, donde van a ir las photocards. Muy bien, más o menos quedaría de la siguiente manera. Así quedan las photocards verticales y así la horizontal. Opino que para hacer algo muy sencillo queda bastante bien, y la ventaja es que queda la pestaña ahí para poder agregarle después más capas a este mini álbum de photocards, quedando así. Y miren, por ejemplo, en la parte de atrás colocamos estas lomo cards ahí, vean, simplemente es cosa de tener paciencia y colocarlas lentamente. No hay prisa y quedan bastante bien. También la base puedes decorarla de acuerdo a una canción, con estampillas a tu gusto, a tu criterio, quedando más o menos así, vean, ya de una forma exhibida, así les queda. Algo muy sencillo, la verdad, pero espero que les sirva. Y bueno, el gran plus y ventaja que le tengo a esto es que, de acuerdo a las hojas que quieras, pues las puedes ir guardando, simplemente las esperas y con el molde pues puedes irle agregando para que por ejemplo, ya una vez terminado, imagínense que ya tengo todas las hojas, incluso ya pegadas con esta que sirve como pestaña, y pues imagínense aquí ya lleno de todas las photocards y lomo cards. Así de simple, así de sencillo tienen su mini álbum. Y bueno, y aquí unas fotografías de cómo se ve y un pequeño video en el sol para que vean los detalles. Es algo muy sencillo, muy económico que cualquier persona puede hacer. Espero que les haya gustado. Tengo más ideas de más álbumes y mucho más. Suscríbete, deja tu like y hasta pronto.